A la llegada de los españoles, la isla donde ahora se encuentra la República Dominicana estaba poblada por indios con características mucho más taínas que caribes, aunque se encontraban separados en tres grupos étnicos que habían alcanzado distintos niveles de desarrollo. Estos tres grupos, aunque eran muy similares, se diferenciaban por ciertas variantes dialectales y se les conoce como los macorixes o macoriges, los taínos propiamente dicho, los ciguayos. Distribución geográfica. Los macorixes o macoriges poblaban la parte norte y nordeste, o sea, la costa norte central, de la isla y se distinguían por ser pueblos guerreros y por su carácter belicoso pero similares a los taínos. Los taínos se encontraban asentados en toda la zona sur y sureste, interior norte y centro de la isla, hablaban una lengua común y se distinguieron especialmente por ser el grupo con mayor desarrollo sociocultural que había alcanzado todo el Caribe. Los ciguayos se encontraban en la parte norte, en la península de Samaná. Algunos lugares de distribución de estos pueblos originarios. Bauruco. Se encontraba en el grupo del cacique Guarocuya. Este jefe indígena, conocido por los españoles como Enriquillo, el cual pactó con los españoles la paz en 1533 y junto a los remanentes de su grupo obtuvo tierras y perdón a cambio de su pacificación. La Vega. Se tiene conocimiento de otro grupo indígena de encomendados en la región de La Vega que intentaron establecer un pueblo con el nombre de San Cristóbal de Manabao, pero estos indígenas que integraban este grupo terminaron desparramándose para ir a servir según sus conveniencias. En 1555, se descubrieron 4 poblaciones cuya existencia se desconocía por completo. Uno de estos poblados estaba cerca de Puerto Plata al norte de la isla, otro en la provincia de los Ciguayos al noroeste, otro en Samaná, y el último, en el cabo de la isla que se mira a Cuba, por el cabo de San Nicolás. En 1571, se informaba de la existencia de 2 pueblos más de indios en la Española con 50 vecinos. En Boyá se asentaron los acompañantes de Enriquillo. En 1580, se informaba a la corte de un lugarillo, en donde permanecían 30 casas de indios a 10 leguas de la capital. En 1610, se confirma nuevamente la existencia de Boyá. Nos dice Gil Bermejo. Próximo a estas fechas, en 1610, tuvo lugar una reclamación protagonizada por los indios de Boyá, quienes se quejaron al rey de que los españoles se introducían en sus estancias y, por el contrario, les impedían montear el ganado de cerda. Gozaban de 30 leguas de terrenos entre fértiles montes y sabanas escasamente explotadas por su poca inclinación al trabajo. La causa del enfrentamiento ganadero era que los indios mataban reses vacunas sin licencia de los dueños de las monterías. Guanabacoa. Se describe que pasaba lo mismo. Gil Bermejo expresa que existía para con los indios las mercedes de tierras a indígenas y su existencia entrado el siglo XVII. La esclavitud a los indios era fuertemente criticada y señalada, se acusaba a sus perpetradores que bajo ninguna licencia procedían a maltratar a los indios, hechos reprochados por algunos ilustres de la época. En 1587 la corona exigía que se remediaran tales abusos contra los indígenas de que era informada constantemente. No se sabe con certeza cuándo el indígena en la Española comenzó a liberarse del trabajo servil y a integrarse con relativa libertad a la comunidad trabajadora. Jerónimo de Torres, en 1577 menciona que en la región de la Yaguana estaban al servicio de los hatos, negros, indios, mestizos y mulatos y algunas veces sus amos. Asocia a todos al contrabando y declara: esa gente de estos pueblos, ora sean españoles o los que ellos nacen, o los mestizos, que hay algunos muy ricos, todos son gente muy bien tratada y regalada. A finales de la década de 1570 comenzó un proceso de formación de una economía alterna a la de los ingenios. La región noroccidental experimentó un intenso comercio de contrabando, fomentado por los hateros y estancieros de la región y por un creciente número de pobladores pobres que se alejaban de los ingenios y centros urbanos. A ella se acercaron también numerosos indios y mestizos, negros libres y esclavos huidos para constituir el primer territorio libre de América.
La incapacidad del Estado colonial de ejercer control efectivo sobre aquella geografía distante, y el arribo de numerosos contrabandistas extranjeros fue convirtiendo el Nordeste en el espacio que los marginados necesitaban. De esta manera se explica también la ausencia de indios y mestizos de los censos urbanos de principios del siglo XVII y de su supuesta desaparición. Nótese el famoso genocidio de los taínos en papel. La presencia indígena, si bien minoritaria frente al esclavo africano, se mantuvo en la española durante el siglo XVII. En 1677 todavía vivían indios en Boyá, sin español que se meta con ellos, decía el arzobispo Fernández de Navarrete. Y en tiempos de Sánchez Valverde, unos 100 años después, todavía nos refiere que en Boyá vivían unos 25 o 30 mestizos, que gozan los fueros y privilegios de indios. Para 1681 la población total de la isla era solamente de unos 6.265 habitantes, para recuperarse muy lentamente durante el siglo XVIII. Por lo cual, las cifras de indios y mestizos deben comprenderse dentro de este deprimido panorama general dominicano. Desde finales del siglo XVI indios y mestizos se integraron a la pequeña agricultura y al contrabando. La represiva política estatal que pretendía controlar el estado de cosas testimonia su presencia en diversas ocasiones, como por ejemplo, en 1594, en una relación de acusados por contrabando aparece fichado un Antonio, indio. Los gobiernos coloniales nunca lograron un control efectivo sobre el pueblo campesino que continuó transformando parches de bosques quemados en conucos productores de alimentos, de tabaco, de jengibre y de cualquier cultivo que le brindara sustento y beneficio. Indios y mestizos, a juzgar por la sobrevivencia de una ingente toponimia indígena, constituyeron un segmento constante de ese campesinado pobre y eficiente. Partes esenciales del protopueblo dominicano, que ha demostrado quiénes en realidad son los reales descendientes de los taínos, el pueblo dominicano, no Haití ni su gente. La distancia cultural entre el pequeño propietario blanco y sus contrapartes mulatos y mestizos se diluía con la misma rapidez que las diferencias de color. Al parecer eso no le importaba a nadie y no impidió que la gente se casara entre sí sin importar razas. Recordemos la alusión de Jerónimo de Torres años antes a mestizos, muy ricos, como a mulatos, también como sería el caso de Miguel Enríquez en Puerto Rico décadas después. El horizonte económico que abrió el colapso azucarero, y con ello la caída de la práctica de la esclavitud en gran parte del colectivo, que desde muchísimos años atrás se valía por su propio trabajo y trabajaba la tierra con sus propias manos sin necesidad de mano de obra esclava. A favor de la pequeña producción creó un espacio que fue de franco beneficio al mestizo como al mulato libre. La historiografía tradicional, sin embargo, ha querido ver la total desaparición de indios y mestizos en las épocas durante las cuales las circunstancias les eran más favorables a su reproducción social y cultural. Por el contrario, se ignora su capacidad de adaptación y de transformación de la misma manera y dentro de la misma precariedad con que lo hicieron sus contrapartes blancos pobres y negros libres. El siglo XVII evidenció el surgimiento de los criollos, de la transformación de indios, de africanos y de europeos en un producto humano nuevo, el de hijos de la tierra, el de hijos del país, el de nuevos naturales, los primeros jíbaros y los primeros guajiros. En esa identidad criolla primigenia, el indígena y lo indígena fue un elemento presente y discernible. Así lo comprendió el Dr. Juan Bosch, expresidente de la República Dominicana, en su elocuente síntesis que citaremos a continuación. Aunque no puede hablarse de una gran masa, ni siquiera en los últimos años del siglo XVII, la verdad es que el término gran masa tiene significación sociológica, se refiere a la gente del montón, a la del pueblo propiamente dicho, a la que no tiene más amparo que sus brazos para trabajar, si donde lo encuentra. En ese sentido siempre desde el principio estaba compuesta por indios, después, por indios encomendados y por esclavos, por españoles pobres, por pequeños agricultores. Más tarde, por esclavos y mestizos y negros libres. Pues bien, esa masa no pudo pensar nunca en abandonar el país cuando se presentaban malas épocas, tenía que correr la suerte de la tierra, cualquiera que fuera. Sufrir hambre si había hambre, ataques de piratas, epidemias, tenía que ir a la guerra,
De esa porción del pueblo dominicano salieron los indios que se rebelaron con Enriquillo y los esclavos que se sublevaron varias veces desde los inicios del siglo XVI hasta los principios del siglo XIX. En realidad esa masa formó la raíz de la nacionalidad, sin ella no habría hoy pueblo dominicano. La correspondiente protoetnia que se había constituido, ya no era indígena, ni africana, ni española, sino algo nuevo y distinto a cada una de ellas, aunque tanto lo africano, como lo español, al igual que lo indígena, no obstante están incluidas en distinta proporción y siguen formando parte de esa totalidad etnocultural que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo en el pueblo dominicano.